¿Sientes que tu cuerpo está siempre en alerta, como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento? ¿Te despiertas cansado, aunque hayas dormido horas? ¿Tienes ansiedad, tensión muscular o esa sensación de que tu mente no para nunca? Si te identificas con alguna de esas sensaciones, quiero que sepas algo. No estás roto. Ni estás exagerando. Tu cuerpo simplemente está respondiendo a algo que muchas veces se describe como una alteración en la forma en que el cuerpo regula el estrés. No siempre visible en un análisis, pero muy presente en cómo te sientes, y cómo respondes a lo que te rodea. Y hoy te voy a dar las herramientas para cambiar eso. Estas son algunas de las estrategias más efectivas para mejorar la regulación del estrés y favorecer un equilibrio saludable del cortisol. Primera, respiración diafragmática. La técnica 4, 7, 8, o simplemente respiración lenta y consciente. Segunda, movimiento suave diario. Como caminar entre 20 y 30 minutos. Tercera, higiene del sueño. Dormir y despertar a la misma hora. Cuarta, ciertos adaptógenos naturales, como la ashwagandha, siempre consultando con tu médico antes de tomarlos. Y quinta, reducir la estimulación digital, especialmente antes de dormir. Ahora bien, si te vas con eso, podrías cometer uno de los errores más frecuentes que hacen que estas estrategias no funcionen, o incluso que empeoren tu situación. Porque hay algo que la mayoría de las personas hace mal cuando intenta mejorar su respuesta al estrés, y ese error lo vamos a desmantelar hoy. Además, al final del video te voy a revelar los mitos más peligrosos sobre el estrés, que podrían estar boicoteando todo tu esfuerzo sin que lo sepas. Así que quédate, porque este video podría cambiarle la vida. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. No es tu enemiga. De hecho, es vital para tu salud. Te ayuda a levantarte por la mañana, a manejar situaciones de emergencia, a regular la inflamación. El problema no es el cortisol en sí. El problema es cuando, frente al estrés sostenido, su regulación y su ritmo se alteran. Y aquí hay algo que muy pocos videos explican. En el estrés crónico, el problema no siempre es tener demasiado cortisol. En algunas personas los niveles pueden estar altos, en otras bajos, y en otras el ritmo simplemente se desajusta. Lo que cambia en todos los casos es que el sistema de regulación del estrés pierde su equilibrio. En investigación, esto se describe como una alteración en la regulación del eje HPA, hipotálamo, pituitaria, adrenal, que es el sistema de comunicación entre tu cerebro y tus glándulas suprarrenales, cuyo ritmo normal es fundamental para el bienestar. ¿Cómo saber si tu sistema del estrés puede estar desregulado? Hay algunas señales frecuentes. Y quiero aclarar algo importante antes de mencionarlas. Estos síntomas son comunes en el estrés crónico, pero son inespecíficos. No permiten por sí solos diagnosticar ni conocer tus niveles reales de cortisol. Dicho eso, algunas señales que pueden aparecer son: fatiga persistente, incluso después de dormir. Dificultad para concentrarte. Antojos de dulce o comida salada. Aumento de peso, especialmente en el abdomen. Irritabilidad sin causa aparente. Y sensación de agotamiento emocional. Si te identificas con varios de ellos de forma persistente, lo más valioso que puedes hacer es consultarlo con un profesional. Dato curioso. ¿Sabías que el cortisol tiene un ciclo natural a lo largo del día? Generalmente alcanza su punto más alto en las primeras horas tras despertar, y baja progresivamente. Este ritmo varía según cada persona y su horario de sueño. Cuando ese patrón se altera de forma sostenida, todo el cuerpo lo nota. Si esto ya te está resonando, dale un me gusta a este video. Me ayuda muchísimo a saber que este contenido vale la pena para ti. Vivimos en una época diseñada casi perfectamente para alterar nuestro sistema del estrés. La sobreestimulación digital constante. La falta de descanso real y de momentos de silencio. Las relaciones que drenan nuestra energía. La desconexión del cuerpo, no escucharlo, ignorar sus señales.
la presión de rendir siempre al máximo. Y la inflamación crónica de bajo grado, que puede tanto influir en el estrés, como verse influida por él. Es una relación que va en los dos sentidos. Quiero que lo entiendas con claridad, no es culpa tuya. Vivir en este ritmo es lo que nos han enseñado. Pero hoy podemos empezar a cambiar eso. Estrategia 1. La respiración como aliada del sistema nervioso. Cuando respiras de forma lenta y profunda, puede ayudar a activar el sistema nervioso parasimpático, el que le indica al cuerpo que puede salir del estado de alerta y favorecer una respuesta de calma. No es un interruptor mágico, sino una herramienta que, practicada con constancia, modula gradualmente la respuesta al estrés. La técnica es sencilla. Inhala, por 4 segundos. Sostén, 7 segundos. Exhala lento, por 8 segundos. Repite 4 veces. Puedes hacerlo en cualquier momento, antes de dormir, en el trabajo, en el transporte. Sin equipamiento. Sin costo. Solo tú y tu respiración. Estrategia 2. Movimiento que calma, no que agota. Uno de los errores más comunes, y aquí viene el error que mencionamos al inicio, es pensar que el ejercicio intenso siempre reduce el estrés de forma inmediata. Y aquí hay un matiz importante que vale la pena entender. El ejercicio intenso eleva el cortisol de forma aguda y temporal, y eso es una respuesta normal y saludable del cuerpo. No es algo a temer. A largo plazo, el ejercicio regular, incluso el intenso, mejora la regulación del estrés y reduce la ansiedad. El punto es que, si estás en un momento de agotamiento profundo o estrés muy elevado, puede ser útil empezar con movimiento suave, e ir progresando gradualmente. En lugar de forzar entrenamientos intensos que tu cuerpo todavía no puede absorber bien. Lo que sí funciona en esos momentos. Caminatas de 20 a 30 minutos al aire libre. Yoga suave o estiramientos. Natación tranquila. O simplemente, danza libre en casa. El movimiento suave es una herramienta muy efectiva para el bienestar. No subestimes el poder de una caminata. Estrategia 3. El sueño, tu herramienta más poderosa. El sueño adecuado ayuda a mantener el ritmo natural del cortisol, pero su influencia va mucho más allá. También regula muchas otras hormonas y sistemas del cuerpo. Es, probablemente, el hábito con mayor impacto global en la salud. Pero si tu ritmo circadiano está alterado, ese equilibrio se compromete. Algunos hábitos clave. Acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluyendo los fines de semana. Apagar pantallas al menos 45 minutos antes de dormir. Mantener la habitación fresca y oscura. Y evitar la cafeína después de las 2 de la tarde. Estrategia 4. Nutrición que apoya tu sistema nervioso. Algunos nutrientes son especialmente relevantes. El magnesio, presente en espinacas, almendras y semillas de girasol. Es importante para el funcionamiento normal del sistema nervioso, aunque no es un tratamiento específico para el estrés. La vitamina C, presente en pimientos, kiwi y naranja. Participa en procesos relacionados con la respuesta al estrés en el organismo, lo que la convierte en un nutriente relevante para una dieta equilibrada. Y los ácidos grasos omega 3, presentes en pescado azul, nueces y semillas de chía. Se asocian a efectos antiinflamatorios en el organismo, aunque su impacto varía según el contexto y la dosis. Una nota importante sobre los suplementos. Algunos, como la ashwagandha, tienen evidencia limitada y prometedora en el contexto del estrés, aunque no todos los estudios disponibles son de alta calidad. No son tratamiento médico estándar, pueden interactuar con medicamentos si no son apropiados para todas las personas. Consulta siempre con tu médico o nutricionista antes de tomarlos. Estrategia 5. Desconexión digital consciente. Las redes sociales, las noticias de impacto constante, las notificaciones, todo eso mantiene tu sistema nervioso en alerta.
Una práctica simple que marca diferencia. No revises el teléfono durante la primera hora del día. Establece horarios específicos para revisar correos y redes sociales. Y activa el modo no molestar por la noche. Estrategia 6. Conexión social y apoyo emocional. Uno de los factores importantes en la regulación del estrés es el vínculo social genuino. Tener conversaciones reales, reír con alguien, sentirte escuchado, todo eso activa circuitos de conexión social que pueden ayudar a regular la respuesta al estrés y favorecer estados de calma. No subestimes el poder de una buena conversación. ¿Cuál de estas estrategias vas a empezar a aplicar hoy? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leerlos y responder. Tu experiencia también puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. Veamos algunas preguntas frecuentes. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en mejorar el estrés crónico? No hay una respuesta única. Muchas personas reportan mejoras en semanas con cambios consistentes en el estilo de vida, aunque el tiempo varía según cada caso, la historia personal y los hábitos previos. La clave es la constancia, no la velocidad. Segunda pregunta. ¿Necesito hacerme un análisis para saber si tengo el cortisol alterado? Sí, existen distintas formas de medirlo. Análisis de sangre, cortisol en saliva en varios momentos del día, o cortisol en orina de 24 horas. Cada método tiene sus ventajas y la elección depende del caso clínico y de lo que tu médico quiera evaluar. No hay un método universalmente mejor. Lo importante es que sea tu médico quien indique cuál corresponde según tu situación. Tercera pregunta. ¿Los suplementos para el estrés realmente funcionan? Algunos, como la ashwagandha y el magnesio, cuentan con estudios de apoyo, pero la evidencia es variable según el estudio y la calidad metodológica. Ningún suplemento reemplaza los hábitos de vida. Siempre consulta a un profesional antes de tomarlos. Cuarta pregunta. ¿El estrés crónico puede causar enfermedades graves? El estrés crónico se asocia a un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, metabólicos, inmunológicos y de salud mental. No es un factor causal único, pero sí un factor de riesgo importante que la ciencia toma muy en serio. Por eso vale la pena gestionarlo. Comparemos algunos mitos versus la realidad. Mito 1. El estrés es solo mental. Si eres fuerte, puedes ignorarlo. Realidad, el estrés crónico es una respuesta fisiológica real. Ignorarlo no lo resuelve. Gestionarlo, sí. Mito 2. Para relajarme necesito no hacer nada y no pensar en nada. Realidad, el descanso activo, como caminar, respirar conscientemente o conectar con otros, es igual o más efectivo que la inactividad total. Mito 3. El café me ayuda a manejar el estrés. Realidad, la cafeína puede aumentar el cortisol de forma leve y transitoria, especialmente en personas sensibles o no habituadas. En exceso, o en ciertos momentos del día, puede contribuir a mantener el sistema nervioso en alerta. No es necesario eliminarlo, pero sí tener conciencia de cuánto y cuándo se consume. Mito 4. Si tengo estrés, simplemente necesito unas vacaciones. Realidad, las vacaciones ayudan temporalmente, pero si al volver retomas los mismos hábitos, es probable que los niveles de estrés vuelvan a aumentar. El cambio real está en los hábitos cotidianos. Estas experiencias son personales y no reemplazan la evidencia científica, pero ilustran que los cambios de hábitos son posibles y reales para muchas personas. Primer testimonio, compartido en un foro de bienestar. Empecé a caminar 20 minutos por las mañanas y a desconectarme del celular una hora antes de dormir. En 3 semanas noté que me despertaba menos agitada. No lo creí posible hasta que lo viví. Segundo testimonio, compartido en una comunidad de salud mental. Lo que más me ayudó fue aprender a respirar. Sonaba simple, pero cuando estaba en un momento de ansiedad, hacer esa respiración lenta cambió todo. Mi cuerpo aprendió a calmarse.
Tercer testimonio, compartido en un blog de salud. Llevaba 2 años con insomnio. Empecé a fijar un horario de sueño y a bajar las pantallas por la noche. La diferencia fue real. No de un día para otro, pero fue real. Antes de cerrar, hagamos un breve repaso. El cortisol es una hormona necesaria, pero cuando el sistema del estrés se desregula, el cuerpo lo siente en todos los niveles. Las causas más comunes incluyen el ritmo de vida acelerado, el mal sueño y la sobreestimulación digital. Las herramientas más efectivas son respiración consciente, movimiento progresivo y adaptado, sueño regular, nutrición de apoyo y conexión social. Cuidado con los mitos. El ejercicio intenso sin progresión, el café en exceso y la fuerza de voluntad no son la solución. Y recuerda, el estrés crónico es un factor de riesgo real. Si los síntomas son severos o persistentes, consulta con un profesional de la salud. Quiero que te lleves algo importante de este video. No estás condenado a vivir con estrés crónico. Tu cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para recuperarse, para reequilibrarse, para sanar. Cada pequeño paso que das hacia el autocuidado le dice a tu sistema nervioso, estoy aquí. Me importas. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas empezar. Un hábito. Un día a la vez. Tú mereces sentirte bien. No mañana. No cuando todo esté perfecto, sino hoy. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite. A veces, la persona que más lo necesita no sabe ni que está buscando esto. Tú puedes ser quien le cambie el día. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada semana traigo contenido que te ayuda a cuidar tu salud de verdad, con información confiable, práctica y con mucho cariño. Y si tienes alguna pregunta, o quieres contarme cómo te va aplicando estas estrategias, escríbeme en los comentarios. Aquí estoy, de verdad. Aviso final. Este video tiene fines educativos e informativos. No reemplaza la consulta con un profesional de la salud. Las estrategias compartidas aquí pueden ser útiles para muchas personas, pero no funcionan de la misma manera en todos los casos. Si experimentas ansiedad intensa, insomnio severo o síntomas persistentes que afectan tu vida diaria, te recomendamos buscar orientación profesional.